El presidente Luis Abinader señaló hace unos días en un discurso que uno de sus objetivos era reducir la pobreza y eliminar el hambre en la República Dominicana. Y eso es algo sumamente positivo. Con relación a la pobreza, yo creo que ahí nos tenemos que concentrar en ver primero la evolución, luego ver cuáles son los factores que explican la evolución de la pobreza y de esa manera ver entonces qué medidas se pueden adoptar para reducirla. Vamos a comenzar con la presentación de lo que sería la evolución. Aquí yo estoy presentando los datos de un informe que se elabora regularmente y se publica el Boletín de Pobreza. Este es el de abril-junio del año 2024, que permite la comparación de lo que es la evolución de pobreza. La evolución de pobreza en términos trimestrales, como es este caso de abril-junio, pero también podemos tener lo que sería la evolución de la pobreza a nivel anual. A nivel anual sería el promedio de los 4 trimestres de cada año. Vamos a comenzar con esto. Evolución de la tasa de pobreza monetaria general anual de la República Dominicana 2016-2023. Esto ya es con una metodología nueva que no es del todo comparable con los datos anteriores, pero desde el 2016 hasta el presente sí es comparable. Entonces, visto eso, podemos dar, acá podemos observar que efectivamente se registra una reducción de la incidencia de la pobreza que se define como la cantidad de pobres entre el total de población, 34.8% en el año 2016, el año 2017 31.2%, 2018 28.3, 25.8 2019. Fíjense cómo hay una reducción en estos 4 años, hay una reducción de 34.8 a 25.8. Ahora, ¿qué sucedió en el año 2020? Recuerden el año 2020, el impacto de la pandemia del COVID-19, el aumento del desempleo, la paralización de las actividades productivas a nivel global. Fíjense entonces lo que sucedió con la incidencia de pobreza, no solamente en República Dominicana, sino a nivel global. Pero tomemos el caso que pues, podemos tener más cerca pues, y que más nos afecta la incidencia de pobreza en el país. Miren, pasó de 25.8% a 30.4%. Esa es la tasa de pobreza, el porcentaje o incidencia de pobreza, 25.8, 30.4%. Luego, en el año 2021, recuerden, todavía teníamos una situación en que el turismo estaba prácticamente paralizado, otras actividades importantísimas a nivel global también estaban paralizadas, los precios de los alimentos habían subido significativamente, los precios de los combustibles, o sea, una situación bien complicada lo que se estaba viviendo en ese momento. Pues ahí vemos que sigue subiendo y se coloca en 30.7, es decir, que por el COVID pasó de 25.8 a 30.7, o sea, fíjense, son 5 puntos porcentuales. Esto es algo verdaderamente dramático lo que se está observando. Ahora, fíjense ya el 22 y el 23 lo que ha sucedido, una reducción de la incidencia de pobreza. Es decir, que en el año 2023 la incidencia de pobreza o el porcentaje de población pobre en la República Dominicana, 23%. Ahora, si nos vamos a verlo en términos trimestral, porque recuerden que esto se calcula en base a la información que se levanta regularmente en la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo y también utilizando la información que se obtuvo con la encuesta nacional de gastos e ingresos de la República Dominicana. Toda esa información que se va obteniendo regularmente, específicamente cada trimestre, pues permite hacer estos cálculos. Y aquí yo tengo abril-junio 2016-2024. Fíjense lo siguiente, fíjense cómo en ese segundo trimestre del año pasó en el 2019 25.9 a 34.3 y luego comienza a bajar. Y fíjense que ahora está en 19%. Recuerden que a nivel anualizado teníamos el 2023 con 23%, pero ya en el segundo trimestre del año 2024, 19%. Es decir, que se ha registrado una reducción importante en la incidencia de pobreza. Por eso, cuando el presidente Luis Abinader dice que quiere seguir reduciendo la incidencia de pobreza e incluso, pues prácticamente eliminar
lo que sería la extrema pobreza, que yo creo que eso es muy meritorio, pues lo que dice es, bueno, estamos ante una tendencia que lo que tenemos es que seguir acentuándola, una tendencia descendente y de esa forma pues lograr mejorar sostenidamente las condiciones de vida de la población de manera que la tasa de pobreza sea cada vez menor. Ese sería, digamos, el punto que habría que tomar en cuenta. Ahora, si nos vamos a ver la evolución de la tasa de pobreza, ya sea por, digamos, separándola por segmentos geográficos, podemos decir lo siguiente, mire, tenemos acá esa incidencia de pobreza que era 19% en el segundo trimestre del año. Fíjense que 18.8% si es urbana y si es rural, 20.2%. Es decir, que siempre se tiene que la pobreza rural es mayor que la pobreza urbana. Ahora, algo interesante es que, fíjense, la pobreza acá ha bajado, la rural, de 40% en el 2016 a 20%, es decir, se ha reducido a la mitad. Sin embargo, la urbana de 33 bajó a 18.8, se ha reducido mucho, pero no a la mitad. Es decir, que la rural logró reducirse más rápido que la urbana. Ese sería un punto que habría que tomar en cuenta. Es decir, que desde el punto de vista geográfico, lo que hemos observado desde el 2016, segundo trimestre del año, hasta el 2024, segundo trimestre del año, es una reducción más acelerada de la incidencia de pobreza a nivel rural que a nivel urbano. Ese sería uno de los elementos que estaríamos, digamos, observando con relación a la pobreza. Ahora, fíjense ahora por sexo. Miren esto. Aquí tenemos la pobreza monetaria por trimestre por sexo. O sea, fíjense acá, mujer, es decir, acá tenemos hogares que están presididos por mujeres. Fíjense que tenemos un 20%. 20% de los hogares con una mujer jefa pues tiene 20% y el hombre 17.9%. Si nos vamos al 2016 era 36% y bajó a 20% y el hombre 33% bajó a 17.9%. Es decir, que los dos han mostrado una reducción importante, una reducción significativa. La mujer sigue teniendo mayor pobreza que los hombres, los hogares de los hombres, pero se ha reducido significativamente, pero sigue siendo todavía la pobreza tiene cara de mujer, en el sentido de que es más probable si tú sacas un pobre que te encuentres ahí controlando por la cantidad, obviamente, de tipos de hogar, de jefaturas de hogar, tienen más probabilidad de que sea una mujer. O sea que dentro de lo que son los hogares presididos por mujeres, una mayor probabilidad es de que ese hogar sea pues pobre y con relación al del hombre. Entonces ese es un punto que hay que tomar muy en cuenta a la hora de definir la política económica y social que se debería ejecutar para reducir la incidencia de pobreza. Entonces ese es un punto ahí sumamente significativo. Ahora, vamos ahora a ver si yo digo, bueno, fíjense cómo se ha evolucionado la pobreza que ha ido reduciéndose. Si uno dice, vamos a descomponer esto, a descomponer en factores que puedan explicar lo que es la evolución de pobreza. En ese sentido, yo le voy a enseñar aquí lo que sería un ejercicio de descomponer en dos puntos temporales la incidencia de pobreza y descomponerla en un efecto que está vinculado con el crecimiento de los ingresos, otro efecto que está vinculado con la mejora en la distribución de los ingresos y luego un efecto inflación. Entonces, fíjense, yo se lo voy a mostrar y se lo voy a ir explicando. Mire, esta es la descomposición del cambio. Nuevamente, toda esta información es del boletín de pobreza que publica el Ministerio de Economía, pero que lo elabora un comité técnico interinstitucional de medición de la pobreza a partir de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo del Banco Central. Ese comité técnico interinstitucional está el Ministerio
de Economía, pero está también el Banco Central de la República Dominicana, está el Banco Mundial y hay otros organismos internacionales. Entonces aquí esa descomposición del cambio de la tasa de pobreza monetaria, fíjense que esto es medido de abril-junio del 23, abril-junio del 24, es decir, un año. Aquí yo tengo abril-junio del 23, 23.4, pasó a 19% en abril-junio del 24, del 23.4 al 19. Y aquí yo tengo entonces esa variación, 4.5. Es decir, ese cambio total aquí, de 23.4 a 19, ese 4.4 aquí visto así, pero en realidad aquí tenemos que es 4.5, eso es por redondeo. 4.5%. Ahora vamos a descomponer ese 4.5 negativo. Fíjense acá. Dice que el efecto crecimiento ingreso nominal per cápita es 6.8 negativo. Es decir, si yo no hubiese tenido otros efectos en movimiento, el efecto crecimiento del ingreso nominal per cápita hubiese sido de 6.8 negativo. Es decir, que la pobreza hubiese bajado, en vez de 4.5, hubiese bajado 6.8%. En vez de 4 puntos, 6.8, que es algo extraordinario, una reducción importante. O sea, fíjense, esa reducción de 23.4 a 19, esa reducción de 4.5 puntos, es una reducción importantísima en un año. Eso es muy, pero muy importante. Ahora, si solamente hubiésemos tenido un efecto crecimiento del ingreso nominal, hubiésemos tenido 6.8% de reducción de pobreza. Ahora, ¿qué pasa? Que hubo un efecto inflación de 1.5. Es decir, que en realidad, en términos reales, el efecto crecimiento del ingreso, si hubiese sido en términos reales, es el 6.8 menos ese 1.5, es decir, 5.3. Ahí se ve que si yo hubiese tomado el efecto crecimiento junto con el efecto inflación, la pobreza, en vez de haberse reducido en 4.5, se hubiese reducido en 5.3. Ahora, fíjense, se redujo 4.5 únicamente y no 5.3, tomando en cuenta el efecto crecimiento del ingreso nominal y el efecto inflación. Entonces, ¿por qué no se redujo en 5.3 y solamente se redujo en 4.5? Porque hay otro efecto que hay que tomar en cuenta, que es el efecto de distribución. El efecto de distribución, que es este, lo que me dice a mí es cuánto es la variación de la pobreza que se puede explicar por un efecto de cambio en la distribución de los ingresos. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, que saco recursos de los pobres para dárselo a los grupos vulnerables, eso hace que haya una pérdida de la igualdad. Es decir, se deteriora, se hace más desigual la distribución de los ingresos. Y eso hace que aumente la incidencia de la pobreza. Y eso es lo que acá estamos diciendo que tiene un impacto de 0.8. Y por eso, en vez de haberse reducido en 5.3, pues lo que se redujo fue únicamente en 4.5 la incidencia de la pobreza. Ese es lo que estaríamos viendo. Ahora, ustedes me dicen, pero mira, esto es muy interesante. Yo le voy a decir, sí, eso es sumamente interesante y nos dice a nosotros que es fundamental reducir la pobreza a través de ¿qué? De un aumento del crecimiento económico. El crecimiento económico es lo que más reduce la incidencia de la pobreza. El efecto distribución, que debería ser también un efecto importante, lamentablemente es más limitado. Ese efecto de distribución, fíjense que incluso es positivo. Positivo significa que está empujando hacia arriba la incidencia de pobreza. Oigan bien, está empujando hacia arriba la incidencia de pobreza. Esto debería ser negativo, eso debería estar aquí abajo. Debería ser negativo ese efecto. ¿Por qué? Porque lo que estaría diciendo es que la pobreza estaría cayendo no solamente por un incremento de los ingresos, sino también por una mejor distribución de los mismos. Pero no, lo que estamos viendo de abril-junio del 23 a abril-junio del 24 es que la pobreza debió, por el efecto crecimiento, haber caído 6.8, si le quito el 1.5, en 5.3 debió haber caído la pobreza y lo que cayó fue 4.5. Y no cayó el 5.3 porque debido a un deterioro
en la distribución de los ingresos, aumentó eso en 0.8 la incidencia de la pobreza. Ahora, la gran pregunta que habría que hacerse es, bueno, ¿y qué podemos decir del pasado? Fíjense esto, miren esto. Eso que yo le enseñé, esa descomposición, se hizo por primera vez en los años 90. Está publicado, ahí usted se lo podría enseñar, pero le voy a enseñar aquí una sola gráfica. Nosotros publicamos varios libros donde hay artículos nuestros en esos libros, hay capítulos nuestros de esos libros sobre la evolución de la pobreza. Y yo le voy a presentar uno que se publicó en 1998 que compara la evolución de la pobreza entre 1992 y 1998. No es tan riguroso como lo que tenemos ahora, que la metodología permite mayor comparabilidad, pero era lo que se tenía en ese momento. Se tomaron dos encuestas, una del Banco Central, la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo no existía en ese momento, pero se había hecho en ese 97, se había obtenido 97-98 la encuesta nacional de gastos e ingresos, y en base a esa encuesta, más una encuesta del año 92 elaborada por la Fundación Economía y Desarrollo, se descompone por primera vez, oigan bien, se descompone el cambio de pobreza utilizando estos efectos, efecto crecimiento, efecto distribución. Y miren acá el resultado, miren acá. Este es un gráfico tomado de un informe que está publicado en el Banco Central de la República Dominicana, donde se descompone el cambio de la incidencia de pobreza en 1998. Fíjense, del 92 al 98, cambio de la pobreza 10.2%. 10.2%. El efecto crecimiento fue 9.3%. Pero fíjense el efecto distributivo, 1.3%. Es decir, que en ese periodo hubo una mejora de la distribución de los ingresos. Y recuerden que en ese periodo no había en ese momento una, digamos, política una política social que permitiese un enfoque más preciso, una focalización del gasto que permitiese unas transferencias condicionadas y no condicionadas directamente a los segmentos más pobres. Y como quiera, ahí hubo una mejoría de la distribución de los ingresos. Entonces, eso lo que nos dice es que por lo menos acá, en este año, el último año, que vemos un deterioro de la desigualdad, de la distribución de los ingresos, es decir, que se hizo más desigual, creemos que hay que hacer un esfuerzo en esa materia. No obstante, fíjense que lo más importante es el crecimiento de los ingresos. Y es lógico, a través del crecimiento de los ingresos es que se logra mejorar la capacidad que tienen los hogares de colocarse por encima de la línea de pobreza. Y por eso, en el próximo segmento nos vamos a concentrar a hablar del tema del crecimiento económico y cómo eso se traduce en una mejora del nivel de ingreso de los hogares. Vámonos a la pausa y retornamos en breve. Un Tecnopol.